Nueva York, verano de 2018. Un restaurante elegante de Manhattan. Las puertas se abren y sale el hombre más deseado de la música latina, el Sol de México, con casi 50 años y una leyenda a sus espaldas. Y de su brazo, sonriente, camina una joven rubia, espectacular, de ojos verdes. Los paparazzi disparan sus cámaras sin parar. Una nueva novia del ídolo siempre es noticia. Pero cuando se supo quién era ella, cuando se supo su edad, el país entero se quedó helado. Porque esa joven tenía 19 años. 19. El cantante le llevaba 29 años. Y había un dato todavía más impactante. Uno que ponía los pelos de punta. Esa muchacha era 10 años más joven que la propia hija de Luis Miguel. Su novia era, prácticamente, de la edad de sus nietos futuros. Más joven que su primogénita. Una adolescente, apenas salida de la niñez, del brazo de un hombre que ya era abuelo en potencia. Ella se llama Molly Gould, y esta es la historia de la corista desconocida que conquistó al hombre más inalcanzable de América Latina, del romance de 3 años que vivieron entre giras y lujos, y del final abrupto y humillante con el que todo se derrumbó. Te prometo algo, la manera en que terminó esta relación revela el lado más implacable del Sol de México. Pero para entender esta historia, hay que empezar por ella, por la chica que, hasta ese momento, era una completa desconocida. Molly Hannah Gould nació en 1999, en California, Estados Unidos. Una chica común, de familia estadounidense, sin ninguna conexión con el mundo del espectáculo latino. Desde muy pequeña, mostró un talento y una disciplina notables. Estudió ballet clásico, esa disciplina durísima que forma cuerpos y caracteres de acero. Y con los años se convirtió en bailarina profesional, modelo y corista. Era talentosa, trabajadora, guapísima, con una figura esculpida a base de horas de gimnasio y disciplina de bailarina. Representada por una agencia de artistas de prestigio, Molly se movía en el mundo de la danza y el modelaje, construyéndose una carrera paso a paso, como tantas jóvenes que llegan a Los Ángeles con un sueño. Nada en su vida indicaba que su nombre terminaría ligado, para siempre, al del artista más grande de la música en español. Y entonces, en 2018, llegó la oportunidad laboral que lo cambiaría todo. Luis Miguel estaba montando una de las giras más importantes de su carrera, el Tour México por Siempre, con el que recorrería Estados Unidos y toda Latinoamérica. Necesitaba coristas, bailarinas, voces que lo acompañaran en el escenario. Y Molly Gould, con su talento y su preparación, fue contratada para formar parte de ese equipo. Entró como una más, una integrante del staff, una empleada de la gigantesca maquinaria que rodea a una estrella de ese tamaño. Su trabajo era cantar detrás de él, acompañarlo en el escenario, ser parte del espectáculo. Nunca imaginó que terminaría siendo parte de su vida. Lo que empezó como una simple relación de trabajo entre el astro y una de sus coristas, pronto se transformaría en algo que ninguno de los dos había planeado. Las giras son un mundo aparte. Meses enteros de convivencia, ciudades que se suceden una tras otra, hoteles, aviones, ensayos, conciertos, cenas tardías después de los shows, un universo cerrado donde las mismas personas comparten cada día, cada noche, cada momento. Y en ese ambiente intenso, íntimo, agotador y emocionante a la vez, las relaciones humanas se aceleran. Fue ahí, detrás del escenario, entre bambalinas y camerinos, donde nació el amor. Luis Miguel, el hombre que había tenido a las mujeres más deslumbrantes del planeta, se fijó en la joven corista de ojos verdes. Quedó prendado de su belleza, de su juventud, de su energía. Y algo surgió entre ellos. Al principio, discreto, escondido. Como suelen empezar estas cosas cuando hay una diferencia de edad tan enorme y tantas miradas alrededor. Pero el mundo del espectáculo tiene ojos en todas partes. Y en junio de 2018,
Los paparazzi captaron aquella cena en Nueva York. Las imágenes se viralizaron, y en septiembre, la revista Hola confirmó lo que las fotos ya insinuaban. El Sol de México tenía nueva novia, y era su corista de 19 años. La noticia generó una mezcla de fascinación y escándalo, porque la diferencia de edad era imposible de ignorar. 29 años. Él, un hombre maduro, curtido, con una vida entera a sus espaldas, con hijos, con historias, con cicatrices. Ella, una jovencita que apenas empezaba a vivir, que apenas salía de la adolescencia. Muchos criticaron, muchos juzgaron, pero también hubo quienes vieron en Molly algo distinto a las otras, porque, a diferencia de tantas mujeres que habían pasado por la vida de Luis Miguel, Molly parecía no buscar los reflectores. Se mantenía al margen, manejaba la relación con discreción, y eso, según quienes conocían al cantante, era algo que a él le encantaba. Una fuente cercana llegó a decir que el Sol de México estaba encantado con la belleza y la juventud de Molly, y sobre todo, con el hecho de que ella se mantuviera discreta, sin buscar protagonismo. Y así, contra todo pronóstico, contra todas las críticas, contra la brutal diferencia de edad, el romance floreció, y lo que muchos creyeron que sería una aventura pasajera, un capricho de verano del ídolo, terminó durando mucho más de lo que nadie esperaba. Si llegaste hasta aquí, dale like, porque lo que viene ahora es la etapa más feliz de esta historia, antes de que todo se derrumbara. Durante 3 años, Luis Miguel y Molly Gould vivieron un romance de ensueño que recorrió medio mundo, lejos de lo que muchos habían pronosticado. No fue un capricho, no fue una aventura de una noche. Luis Miguel y Molly Gould construyeron una relación que duró alrededor de 3 años, y fueron, por lo que se pudo ver, 3 años intensos y felices. Viajaron por el mundo, Estados Unidos, México, Argentina, Chile. Se les vio juntos y enamorados cenando en restaurantes de lujo en Buenos Aires. Pasaron vacaciones en España, en la finca Cetrina, propiedad del torero Enrique Ponce, que en ese entonces era gran amigo del cantante. Recorrieron Nueva York, Miami, cada rincón al que la gira o el descanso los llevara. Molly no solo era su novia, seguía siendo parte de su equipo, su corista, acompañándolo en el escenario mientras el continente entero coreaba sus canciones. Vivían el amor y el trabajo entrelazados, en ese mundo de giras que los había unido. Y Molly, aunque discreta, no escondía su amor. En sus redes sociales, le dedicó mensajes preciosos. Cuando Luis Miguel ganó un premio Grammy, ella escribió, orgullosa: "No tengo palabras para describir mi felicidad por ti, mi amor. Mereces esto y mucho más. Tiempo de celebrar". Palabras de una mujer joven, enamorada, orgullosa del hombre al que amaba. Incluso en los momentos difíciles, ella estuvo. Cuando se hablaba de los problemas de Luis Miguel, de su salud, de su relación con el alcohol, Molly le restaba importancia y se mostraba agradecida por estar enamorada, por su familia, por su vida. Una joven que, a pesar de todo, parecía genuinamente feliz al lado del ídolo. Durante 3 años, Molly Gould fue la compañera inseparable del Sol de México, la que estuvo, la que lo acompañó, la que lo amó en una etapa complicada de su vida. Pero las relaciones de Luis Miguel, casi todas, tienen un patrón, y ese patrón, tarde o temprano, aparece. Especialmente cuando entra en juego lo único que el Sol de México no tolera: sentir que ha perdido el control. El final de esta historia de amor llegó de manera abrupta y dejó al descubierto el lado más orgulloso e implacable de Luis Miguel. En algún momento, empezaron los rumores. Se habló de un posible acercamiento entre Molly y un empresario argentino, Matías Tassin. Se dijo que habían coincidido, que había algo más que una amistad. El propio empresario salió a desmentirlo, asegurando que solo habían compartido una cena entre amigos comunes, que no había pasado nada más. Pero el daño, para una relación,
muchas veces no está en lo que realmente ocurrió, sino en lo que uno cree que ocurrió. Y aquí entra el patrón que define a Luis Miguel en el amor. Según las versiones que circularon, el cantante habría descubierto mensajes de Molly con el empresario argentino. Mensajes que, para él, no dejaban lugar a dudas. Y la reacción del Sol de México fue tan intensa como reveladora. Su ego se sintió herido, profundamente herido. El hombre acostumbrado a que las mujeres lo adoraran, a ser siempre el centro, a no ser nunca traicionado, sintió que su joven novia lo había engañado. Y estalló. Las versiones coinciden en la brutalidad del momento. Se dice que Luis Miguel se enfureció, que le gritó y que la sacó de la casa de Miami donde habían estado viviendo juntos, de manera abrupta, de un momento a otro. La joven que durante 3 años había sido su compañera, fue sacada de su vida y de su casa en medio de una discusión furiosa. No hubo, según esas versiones, una conversación madura. No hubo un final elegante. Hubo un ego herido y una puerta que se cerró de golpe. Y ahí está el patrón. Porque es la misma reacción que Luis Miguel ha tenido en otras relaciones. Cuando siente que pierde el control, cuando siente que una mujer lo traiciona o se le escapa, no negocia, corta, de raíz, con furia. El hombre que canta con la voz más dulce del continente puede ser, en la intimidad, implacable cuando su orgullo se rompe. Detente a pensar en el contraste. El artista que hace llorar a millones con sus baladas de amor eterno, el que canta a la ternura y a la entrega, echando a una joven de 19, 20, 21 años de su casa en medio de gritos. La distancia entre el personaje que canta y el hombre que ama es, a veces, un abismo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? A alguien capaz de la mayor dulzura en público y de la mayor dureza en privado. A alguien que ama mientras tiene el control, pero que se convierte en otra persona cuando ese control se le escapa de las manos. Molly Gould, tan joven, vivió ese abismo en carne propia. Pasó de ser la novia mimada del Sol de México a ser sacada de su casa de un día para otro. Pero esta historia, a diferencia de otras, tiene un epílogo que habla bien de ella. Porque Molly Gould no se hundió. No salió a los medios a llorar, a vender su historia, a despedazar al cantante. Hizo algo mucho más digno. Siguió con su vida. Se enfocó en su carrera. Volvió a la danza, al modelaje, a construir su propio camino. Su discurso en redes cambió. Se enfocó en su crecimiento personal, en el valor del tiempo, en seguir adelante. Con los años, Molly Gould se consolidó como modelo. Trabajó para diversas marcas. Ganó seguidores por mérito propio y dejó de ser simplemente la ex de Luis Miguel para ser ella misma. Una mujer joven que vivió una historia intensa con un ídolo, que salió golpeada, pero que supo levantarse y seguir con dignidad. Y Luis Miguel, por su parte, siguió su camino. Después de Molly vinieron otros nombres, otras historias, hasta llegar a su relación actual con Paloma Cuevas, una mujer de su edad, de su mundo, muy distinta a la jovencísima corista californiana. Y ahí, quizás, está la reflexión más interesante de esta historia. Porque durante años, Luis Miguel buscó juventud. Buscó mujeres mucho más jóvenes que él, muchas veces de su propio entorno laboral. Chicas que lo admiraban, que se mantenían discretas, que giraban alrededor de su mundo. Y esas relaciones, una tras otra, terminaron. Quizás porque un amor con tanta diferencia de edad, con tanta diferencia de poder, con uno siendo la leyenda y la otra la empleada, es difícil de sostener en igualdad. Molly Gould fue, quizás, el ejemplo más claro de ese patrón. La corista de 19 años que conquistó al Sol, que lo amó 3 años y que terminó sacada de su casa cuando el ego del ídolo se sintió herido. Y aquí queda la pregunta que divide a todos los que conocen esta historia. ¿Fue lo de Luis Miguel y Molly Gould un amor verdadero? Dos personas que, a pesar de los 29 años de diferencia, ¿se quisieron de verdad durante 3 años? ¿O fue simplemente el capricho de un hombre maduro
que buscaba juventud y admiración, y de una chica deslumbrada por la fama del ídolo más grande de América. ¿Puede funcionar un amor con casi 30 años de diferencia? ¿O estaba condenado desde el principio? ¿Y qué dice de Luis Miguel el hecho de que, una y otra vez, elija a mujeres tan jóvenes, de su propio entorno de trabajo? ¿Tú qué crees? ¿Amor verdadero o un patrón que se repite? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si llegaste hasta el final, suscríbete y activa la campanita, porque tengo muchas más historias de los grandes ídolos de nuestra música que casi nadie se ha atrevido a contar completas.